Hola, ¿qué tal, chicas, chicos? ¿Cómo estáis? Bueno, después de haber trabajado con PowerPoint, haber aprendido sus diferentes funciones, sus herramientas, cómo trabajar con la presentación entera, cómo trabajar con cada uno de los elementos que forman la presentación, que son las diapositivas, las animaciones, las transiciones, los estilos, etcétera, etcétera, toca conocer una serie de tips que nos van a ayudar a crear una presentación casi perfecta. Siempre tenemos que tener en cuenta que las presentaciones de PowerPoint son una guía, son un guión que nos van a ayudar a realizar nuestra presentación, con lo que siempre debemos de utilizar la regla del 4. La regla del 4 nos dice que menos es más. Cuanta menos información demos, más serán capaces nuestros oyentes de recordar esos conceptos. Para ello, nunca debemos de incluir más de cuatro conceptos o cuatro imágenes en una misma diapositiva. Esa es la cantidad que la memoria de trabajo puede almacenar. Cuatro conceptos. De esa forma evitamos una sobrecarga de información y conseguimos que el mensaje llegue correctamente al oyente. Siempre debemos de tratar de dejar un espacio vacío. Un espacio vacío para que nuestra mirada descanse. No hay que sobresaturar las presentaciones de información. Debemos de dejar un espacio vacío para que la diapositiva pueda respirar, para que ese diseño respire, para que no haya mucho agobio, para que nos transmite cierta tranquilidad, para poder descansar la mirada y asimilar ese mensaje que nos está transmitiendo el tutor, el docente o la persona que está al frente de la conferencia. Este espacio no tiene por qué ser un espacio en blanco, es un espacio vacío, sin nada, sin ningún tipo de contenido. Simplemente esto lo hacemos para que podamos localizar una zona que nos permita descargar el contenido y armonizar el mensaje. Con esto lo que vamos a conseguir es una mejor comprensión de aquello que estamos hablando o de esos conceptos que queremos transmitir. Siempre debemos de aplicar lo que es la teoría de la navaja de Occam. Esto, aplicado en otros campos, lo que quiere decir es que siempre la solución más sencilla es la más correcta. En este caso, aplicado a las presentaciones de PowerPoint, la presentación más sencilla siempre suele ser la más correcta. La más correcta. ¿Por qué? Debemos de preguntarnos en cada diapositiva qué podemos eliminar, de qué forma podemos simplificar la información. Siempre menos es más, tenemos que reducir, eliminar, simplificar al máximo, manteniendo siempre el contenido importante que queremos transmitir. Debemos de conectar todos los elementos que forman la presentación entre sí, que exista una conexión en cuanto a diseño, una conexión visual, poner siempre las mismas transiciones, utilizar siempre los mismos colores o una paleta de colores determinada para todos los elementos, para los títulos, mismos tipos de fuente o dos tipos de fuente, una para títulos y otra para los párrafos, que tenga un diseño equilibrado, utilizar las imágenes adecuadas y los gráficos exactamente igual, que sean similares, que sigan un mismo diseño para que se cree como una conexión visual entre todos los elementos. Otra cosa muy importante es que debemos de alinear todos los elementos, porque la armonía es esencial para la comprensión de un mensaje. Nuestras diapositivas deben de estar alineadas correctamente. De esa forma vamos a aumentar la concentración y la atención y vamos a facilitar la comprensión del mensaje que queramos transmitir. Por ejemplo, en esta diapositiva, como veis, seguimos una alineación vertical, alineada al centro. Hemos puesto unas líneas, pero si no estuvieran esas líneas, nuestro ojo hubiera creado una conexión automática entre esos elementos. De esa forma podemos llegar mejor al mensaje. Es importante que utilicemos la regla de los tercios. La regla de los tercios es una forma que se utiliza mucho, es una forma de composición, que se utiliza mucho en fotografía, diseño, pintura, que nos viene a decir en que vamos a dividir lo que es la diapositiva en 9 partes iguales y en esa cuadrícula que se nos forma vamos a tener ahí unos puntos de interés, que como ves ahí en la diapositiva son esos puntos que nos quedan en medio de esa fotografía de ejemplo. Con lo que esta regla lo que hace es dividir la imagen, como hemos dicho antes, en 9 partes iguales, de una forma que se forma una cuadrícula
invisible de 9 rectángulos y esos 4 puntos de ahí de interés, con lo que todo aquello que queramos destacar tenemos que situarlo en esos puntos de interés. De esa forma, como digo, el mensaje llegará mejor al oyente. Debemos de utilizar el contraste. El contraste es una opción de marcar la diferencia en una diapositiva. Con el contraste vamos a conseguir llamar la atención de la persona que está viendo la presentación. ¿Y de qué forma podemos conseguir llamar la atención con el contraste? Bueno, pues a través de, por ejemplo, el tamaño de las fuentes. Podemos poner un tamaño para los títulos y un tamaño para los textos. O la forma, elegir un tipo de fuente determinado para lo que es los títulos y otro para lo que son los textos. Una textura que nos dé un poco por ejemplo, el fondo de la diapositiva, ¿no? Para destacarlo un poco, una pequeña textura, aunque no es bueno destacar los fondos, pero bueno, es otra forma de aplicar el contraste. Contraste de color, cambiando los colores, alternando colores, uno para los títulos, por ejemplo, y otro para los textos, o para las cosas importantes ponerles un determinado color, pero que sea siempre ese mismo color en todas las presentaciones. Acordaros que debemos de utilizar que se cree una unidad en cuanto al diseño de la diapositiva. O por ejemplo también un contraste de la posición, utilizar diferentes alineaciones para destacar diferentes cosas, ¿vale? O bueno, como hemos dicho antes, la tipografía, cambiando los tipos de letra que utilizamos en la presentación. Es importante utilizar el contraste porque de esa forma vamos a marcar la diferencia y vamos a conseguir llamar la atención. Debemos de utilizar una buena plantilla. Hoy en internet hay un montón de recursos. PowerPoint, por ejemplo, ya tiene su propia biblioteca de plantillas que podemos utilizar. Bueno, con una buena presentación, con una buena plantilla, ¿vale? Siempre lo que debe de tener es que debe haber una homogeneidad en cuanto al tipo de letra, los tamaños, los colores, así como otros aspectos también importantes como imágenes, transiciones o alineaciones. Debemos de insistir en esa armonía, ¿no? En la presentación, que todo tenga una armonía, que todos los títulos sean de misma fuente, mismo color, todos los textos y demás. Vale. Otra cosa súper importante es que debemos de maximizar la señal y minimizar el ruido. ¿Esto qué quiere decir? Que nunca debemos dejar que la información ceda terreno a los elementos superfluos. Elementos superfluos como cuáles. Pues por ejemplo, las líneas gruesas de una tabla de contenidos, imágenes que simplemente ponemos para decorar la diapositiva, símbolos que sean difíciles de interpretar o una letra que no se lea bien porque tenga un tamaño reducido. ¿De acuerdo? Todo esto lo que va a hacer es provocar un ruido que va a impedir que exista una comunicación correcta. Con lo que tenemos que tener en cuenta que debemos de eliminar esos elementos superfluos. Resumiendo, ya sabéis, los conceptos que tenemos, los tips que vamos a utilizar para crear una presentación excelente. Siempre menos es más, cuanto menos información mejor. El PowerPoint o la presentación es simplemente una guía. Hay que dejar un espacio en blanco para descansar la vista y asimilar los diferentes conceptos. Vamos a aplicar la navaja de Ockham. La solución más sencilla o la diapositiva más sencilla es siempre la más correcta. Debemos de crear una conexión visual, una armonía entre los diferentes elementos que tengamos en las diapositivas. Hay que alinearlo todo para que los diferentes elementos nos guíen al ver la presentación. Debemos utilizar la regla de los tercios para que aquello que queramos destacar lo vamos a ubicar en esos puntos de interés. Hay que utilizar el contraste para que esa comunicación sea mejor. Hay que elegir una buena plantilla y hay que eliminar los elementos superfluos. Hay que evitar el ruido en la comunicación. Y bueno, con esto termina la presentación. Muchísimas gracias a todos. Ya sabéis que cualquier cosa que necesitéis me tenéis ahí en mi correo electrónico. Nos vemos.